los recursos que tenían que llegar a la comunidad, al Estado y a nivel nacional y federal, pero ellos, como les pagaban millones y millones, pacas de millones de pesos para que publicaran noticias en los periódicos, en la radio, en la televisión, para así dar noticia tras noticia, mentira tras mentira, manipulación tras manipulación, así se le quedaba a la gente de que todos los políticos que llegaran al poder iban a ser iguales, pero llegaron las benditas redes sociales. Qué gran ayuda para nosotros que somos pueblo, qué gran ayuda para esos funcionarios, para esos líderes que de verdad sí encabezaban lo que es el pueblo, como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que surgió por los últimos 5 años en el movimiento de regeneración nacional llamado actualmente Morena, porque no era un partido actualmente, era un movimiento donde recogían los sentimientos de toda una nación, los sentimientos que gritaban a lo más alto y no le escuchaban a nuestro pueblo querido. Entonces de ahí surge el partido de regeneración nacional llamado Morena, y que dimos por mandato el 1 de julio del 2018 y le dimos la etiqueta, le dimos el mandato legítimo, no como aquellos que se robaron en el 2006, en el 2012, en el 88 y muchos otros partidos gobernaciones estatales, municipales, como lo han hecho ellos con fraude electorales a diestra y siniestra, porque ellos solamente quieren el poder para robar. Le hablan bonito a la gente, pero cuando están en el poder jamás regresan al pueblo a cumplir lo que ellos prometieron. Entonces, mexicanos, ahorita actualmente está el licenciado Andrés Manuel López Obrador empujando una nueva política, empujando una nueva estrategia, impulsando un nuevo desarrollo para México, un cambio verdadero que todos queremos para México, pero no es fácil, no viene de la noche a la mañana, se necesita tiempo, se necesita mover muchas piezas en el gobierno, porque es un gobierno que camina muy despacio camina ese de gobierno para que llegue hasta el último rincón. Y lo ha estado haciendo muy bien el licenciado Andrés Manuel López Obrador con los funcionarios que de verdad quieren al pueblo, que de verdad están trabajando para una nación diferente, junto con millones de mexicanos que estamos esperando ese cambio. A muchos no les llega ese cambio, pero miren, el cambio empieza desde uno mismo. Ya no está en el poder el PRI y el PAN, ese es un cambio. Ya estamos dejando atrás el pasado y comenzando un principio para un verdadero desarrollo para México. Ese es un cambio. La mentalidad de la gente, ese es otro cambio, porque hay una nueva mentalidad. Ya no cualquier partido político va y te lava el cerebro y te dice, te doy frijol con gorgojo, 200 pesos y votas por mí. No, ahora la gente está más avispada y me da mucho gusto. Y ahora con las redes sociales, qué gran ayuda para nosotros, para comunicarnos desde aquí, desde Tijuana a Yucatán, de Yucatán a Tijuana, y de este a este, y de norte a sur, toda la República Mexicana. Aunque no tenemos cobertura a nivel nacional 100% de internet, pero una gran parte de la población estamos conectada actualmente, y es lo que quiere el licenciado Andrés Manuel López Obrador, conectar a toda la República Mexicana de internet. Si ahorita los estamos haciendo pedazos al mal gobierno, al PRI y al PAN, porque no han hecho un buen trabajo y lo han demostrado solamente robándose los recursos de nuestra nación, robándose el dinero del erario público, robándose todo lo que se decía dinero, porque ellos nomás lo único que tenían en la mente es dinero y robar. Entonces, si se implementa la fibra óptica que está empujando el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en unos cuantos años tendremos cobertura a nivel nacional y tenemos el acceso al internet, a la información. En toda la información llegará hasta el último rincón, donde todavía los medios de comunicación manipulan a diestra y siniestra parte de la población que no está enterada de los nuevos cambios que está haciendo el nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son esos cambios? Muchos de nosotros ya sabemos, como pensión a la gente de la tercera edad, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la gente que no tiene ahorita para comprar sus medicinas, se les está dando 2,500 pesos cada 2 meses para que compren sus medicinas. Y entonces
También se le está dando el apoyo a nuestros jóvenes que quieren seguir una carrera académica en la universidad con 2.400 pesos cada mes. También se les está dando una pensión parecida a la de la tercera edad a la gente discapacitada que no tiene a veces ni siquiera un trabajo, ni siquiera una fuente de ingreso para poder subsistir y traer el alimento a sus casas. Se les está apoyando también con 2.500 pesos. Se está apoyando al campo, a la gente que tiene 2, 3, 4, 5 hectáreas, se les está dando un presupuesto, un programa para eso. Se les están dando créditos, a la palabra créditos, a 4 años, a 3 años para pagar con los réditos, con lo que te rinda para donde inviertas. Por ejemplo, en el sector ganadero, en el sector agrícola, te está dando, no te está dando dinero ahorita, pero te está dando unos becerros, unas vacas, unos toros para que puedas criar y tener y pagar en 3, 4 años con las crías, y así para que se pueda desarrollar y tengamos a nivel cobertura más carne para poder exportar, importar en nuestra propia nación llamada México, y así la derrama económica sea también para el sur, no más se quede estancada en el norte como los estados de Nuevo León o por ejemplo aquí en Tijuana o Baja California. Entonces también que la economía se vaya implementando en la parte sur, esa parte sur que ha estado olvidada por los últimos años en nuestro México querido. Eso es lo que quiere, que la economía corra a nivel parejo. Entonces para eso necesitamos también los mexicanos ayudar, y también para que estemos alerta, porque la oposición no descansa, la oposición del PRI no descansa. Cualquier ley, cualquier cosa que esté implementado el licenciado Andrés Manuel López Obrador junto con los de Morena, que es el Partido del Pueblo actualmente, todo eso lo tratarán de bloquear, sabotear, y dirán siempre que no será para beneficio de la sociedad, aunque sea lo contrario, aunque nosotros con nuestros propios ojos estemos viendo que sí dejará beneficios para la comunidad. El PRI y el PAN siempre estarán ahí porque a ellos no les importa el beneficio, no les importa el desarrollo, lo único que les importa es el poder. ¿Por qué? Porque detrás de ellos están las transnacionales, están las empresas corruptas, están los empresarios corruptos que le están a diario puchando, haz leyes, no te dejes, haz leyes para favor de mí, cuando llegue la candidatura yo te la candidateo, te jalo para candidato y te pongo en el poder, y cuando estés en el poder dame para acá recursos del erario público, hazme leyes a favor para que yo pueda poner mi empresa y así estar esclavizando más a nuestro pueblo querido llamado México. Pues ya no queremos más de eso, por eso no nos tenemos que dejar. Por eso es muy importante que tengamos en mente y tengamos criterio público propio, tengamos una conciencia política más rígida, más potente, para que no vengan y nos engañen a la primera. 40 años, actualmente los medios de comunicación lloran, gritan, patalean porque no se les está dando presupuesto como lo hacían antes, como la administración de Peña Nieto, que nada más se gastaron 40,000 millones de pesos regalándoles a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a muchos, por decir entre otros, al Grupo Imagen, a Televisa, TV Azteca, se les entregaron millonadas de pesos para que publicaran mentiras y para que publicaran pura demagogia, que ni siquiera estaban haciendo nada en el pueblo los gobernantes, los presidentes como Fox, Calderón, Peña Nieto, Zedillo. ¿Qué dejaron para nuestra nación? Deuda externa, deuda interna, puras deudas. Quebraron a Pemex, quebraron a electricidad, CFE, la querían llevar a la bancarrota para que llegara el sector privado y la comprara baratísima, y después la luz la vendieran a precios muy altos a todos los ciudadanos. Y por eso los recibos de luz a veces no nos alcanza para pagarnos, no nos alcanza para comprar un poquito más de gasolina, no nos alcanza para subsistir, para tener algo extra. Esto es lo que nos querían estar metiendo los del PRI, del PAN y últimamente PRD, MC, por decir algunos partidos muy importantes, para podernos manipular fácilmente cada elección presidencial, estatal, municipal,
para poderlos tener ahí nomás con la mano en el cuello, con el pie en el cuello y aceptar lo poquito que, las migajas que ellos iban a ponernos enfrente. Entonces, si no tienes de dónde comer, no tienes sustento, no tienes de dónde agarrar, en toda la gente, cuando iban las elecciones les entregaban despensas, borregos, tinacos, por decir otros, frijol caducado con gorgojo y otras mercancillitas, y le decía, vota por el PRI porque si no te voy a quitar el programa de servicio social como era lo de Progresa, por decir entre otros. Entonces es muy importante, mexicanos, ahorita es un gran cambio para México. Muchos países del mundo están viendo para invertir en nuestra economía mexicana. ¿Por qué? Porque ha sabido manejarse el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha sabido manejarse con cautela, con prudencia, ha sabido por dónde. ¿Por qué? Porque tiene 40 años en la política luchando para México, sabe los sentimientos, sabe lo que hace falta en el sur, sabe lo que hace falta en el centro, sur, sureste, norte, sabe dónde hay más que poner importancia a nuestros pueblos indígenas, a nuestras ciudades olvidadas, a nuestros pueblos olvidados. Pero no es fácil, el gobierno camina muy despacito, poco a poquito, pero lo vamos a lograr. Recuerde que estamos cambiando 90 años del PRI y del PAN, entonces de la noche a la mañana no va a ser ese cambio contundente que muchos esperamos. Pero sí hay muchos cambios en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. No se les está dando privilegio a los diputados y senadores cuando se les pagaban el seguro social privado, millones y millones para que se hicieran cirugías, para que vayan a diestra y siniestra y malgastaran el dinero en comidas, en privilegios, en viajes, comprando aviones privados, comprando lo que se les diera la gana. No, ya no. ¿Por qué? Porque la corrupción ya no está tolerada desde el presidente de la República y por ende se tiene que hacer respetar a todo nivel federal. Todavía falta mucho por hacer por México, pero es un cambio y lo estamos comenzando. Por eso es muy importante para nosotros, aquí como migrantes, en los próximos tiempos vendrán tiempos mejores para nosotros. Habrá mejores tratos, habrá mejores diplomacias para el gobierno mexicano, porque tendremos nuestra propia política, nuestra propia soberanía, que la estamos recuperando después de que ellos le entregaron prácticamente al extranjero. Pero falta un poco y con la ayuda de millones de mexicanos lo vamos a lograr, porque México es muy grande, es muy fuerte. Lo han saqueado durante cientos de años, 300 años con la colonización de los españoles, con más de 100 años con los hacendados saqueando a nuestro México querido. Ha sufrido revoluciones, ha sufrido transformaciones, ha sufrido muchas cosas nuestro México querido. Los últimos 36 años que nos robaron, los 34 años de porfiriato, donde tenían sumida en una pobreza extrema, donde existían las casas de cambio, donde te pagaban, solamente estabas trabajando en las haciendas con los grandes empresarios que gobernaban esas haciendas, que tenían grandes territorios de terrenos y sembraban y ganado por doquier, donde tenían a la clase obrera trabajando solamente para el frijol, el arroz y las tortillas, donde le daban una ficha y eso tenías que ir a cambiarlo ahí por tu frijol y por tu comida, y a veces ni eso le alcanzaba al pobre mexicano obrero. Sufrimos todo eso. Nos levantamos en armas en 1910 para darle dependencia a nuestro México querido con la Constitución de 1917, y hasta la fecha, en los 80s, cuando hubo el fraude desde entonces con Salinas de Gortari, que prácticamente es donde comienza la desigualdad económica entre millones de mexicanos, donde comienza una carencia, donde se venden paraestatales, empresas de México, de todos los mexicanos, y hasta la fecha, mira el atolladero que nos tenemos. Nos metieron devaluaron nuestra moneda mexicana, cuando la moneda mexicana en los tiempos anteriores estaba al par del dólar, valía igual, hasta valía más que el dólar, pero así lo quisieron ellos, porque así les convenía para hacer a diestra y siniestra sus empresas de corrupteras, de impunidad, robándose, saqueando a la nación. Por eso es muy importante ahora, mexicano, que tomemos cartas en el asunto. Hoy que tenemos un representante legítimo, que le dimos el mandato legítimo, legal,
al licenciado Andrés Manuel López Obrador que lo apoyemos, porque no es fácil conseguir un hombre así que se deje manipular por los intereses de unos cuantos, por la cúpula del poder. No es fácil separar a un poder económico que estaba anclado por años, que tenía secuestrado al gobierno de México, porque así estaba secuestrado, porque un grupo de empresarios manipulaba lo que era el poder del gobierno del pueblo, manipulando a sus presidentes, manipulando a sus gobernadores, a sus diputados y senadores, y hacían a diestra y siniestra porque se sentían dueños y amos, esos 16 que controlaban a la riqueza, a la economía de México, que concentraron más de 140,000 millones de dólares para manipular a diestra y siniestra. Se sentían dueños y amos de todos los mexicanos, de todo el territorio, de todos los recursos de la nación. Pues llegó la hora, con lo que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de hacer el poder económico un lado y el poder del gobierno el otro, el poder del pueblo, el poder del Estado, y recuperar los recursos. No será fácil, porque no estamos haciendo expropiaciones, sino que lo estamos haciendo legalmente, con prudencia, con voluntad de millones de mexicanos, y con un gran respeto al pueblo de México, primero los pobres, por el bien de todos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!